Hola, bueno, este es el primer vídeo que lanzo con esta propuesta de casos clínicos en consulta. Bueno, el feedback que ha dado esta paciente después de la primera sesión pues ha sido bastante positivo y me parece un caso bonito y bueno a trabajarlo aquí. Es el primer vídeo, así que entiendo que tendré 150 millones de fallos. Por favor, críticas constructivas, sugerencias y recomendaciones y todas las indicaciones, ya sea profesional como no, me viene estupendo. A mí y a este paciente seguro. Bueno, leo un poco el historial de esta persona. Viene con un dolor localizado en el hombro izquierdo de hace ya bastante tiempo. Es el típico que se diagnostica muchas veces como calcificaciones en los manguitos rotadores, ¿no? Los manguitos rotadores son los que permiten exactamente hacer rotaciones del hombro, ¿no? Rotación interna, rotación externa. En este caso ella tenía un dolor muy localizado en esa rotación interna con una aducción. Lo típico que te vas a quitar el sostén, que te vas a rascar la espalda, eso tenía un dolor localizado. Es una persona de 37 años, tengo aquí la historia, lo estoy leyendo, ¿eh? No ha tenido ningún traumatismo, ningún accidente. Eh, Su trabajo tampoco influye en esta lesión, porque muchas veces esas calcificaciones que se tienen los manguitos rotadores, infraespinoso, supraespinoso, el pectoral, el bíceps, el redondo, pues debido a la postura o al trabajo del movimiento repetitivo, pues eso produce calcificación. En este caso, no existe esa causa primera. Eh, yo he hecho, hago un historial y entonces no tiene nada relevante en el sistema digestivo, no tiene otra lesión secundaria de latigazo cervical que muchas veces ocurre. Entonces, bueno, pues se ha tratado varias veces con otras terapias, con otras técnicas. Tiene hecho resonancia y radiografía y en principio no aparecen unas calcificaciones muy importantes, pero sí está ese bloqueo y ese dolor, ¿no? Bueno, como historial clínico, lo único que me comenta eh, que tiene quistes fue operada de quiste ovárico en el lado derecho y ya está. Y bueno, sí, que y bueno, y ya está. Vamos a dejarlo por ahí porque después eso me lo cuenta más tarde, ¿vale? Voy a ir cómo fue la situación. Bueno, entonces tras esto, pues la paciente se pone de pie, hago una escucha que se hace en osteopatía para saber qué me dice el cuerpo o dónde me puede dar sus primeras lesiones o la zona más importante a trabajar. Entonces hago la escucha y me sale a trabajar la cadera derecha, el pulmón izquierdo y la garganta. Digo las zonas localizadas más o menos aproximadamente, ¿vale? Cadera derecha, el pulmón izquierdo y en esta zona la garganta. Todavía no viene a entrar nada anatómico, es como localizaciones. Eso es la primera impronta que me llevo. Eh, Se tumba boca arriba, le tomo el pulso para ver qué pulso tiene un pulso bastante acelerado. La traté en otoño y tenía un pulso más rápido que en otoño, tenía un pulso así como de primavera, una aceleración bastante fuerte. Y la lengua, pues la tenía que vibrar bastante, fina, delgada por delante y con una vibración importante. ¿Qué me lleva a eso? Pues un estado emocional estresante, ¿no? Le pregunto por su estado emocional y efectivamente tiene un estrés muy alto de una situación emocional, laboral y personal bastante fuerte. Vuelvo a hacer una escucha, esta vez tumbada, para ver si había de nuevo, bueno, verificar esos puntos que quería trabajar y efectivamente cadera derecha, pulmón izquierdo y garganta. Esto me parece súper interesante. Primero porque anatómicamente eh, hay una relación entre cadera derecha y hombro izquierdo o cintura escapular izquierda. A nivel de cadenas musculares, lo voy a explicar rápido con mi amigo que está allí, ¿vale? Vamos a ponerlo así. Bueno, se produce una línea de tensión facial y también de tensión musculosa, por supuesto, entre la cadera derecha y el hombro izquierdo. ¿Vale? Algo así sucede. ¿Mm? Es decir, que esta persona ya me está diciendo que aquí tiene un foco de tensión importante que puede ser o una adaptación a la lesión del hombro o un origen de la lesión del hombro, todavía no lo sé. Si sigo hacia adelante en esa línea que hemos trazado, cruzada anterior, bueno, pues la zona diafragmática, pues todo lo que viene siendo el diafragma, el músculo como sí, tanto como el hígado, pues va a tener una alteración importante
y llega hasta la escápula izquierda. Más o menos me llegaba hasta esta zona aquí, más anterior que posterior. Me llegaba la sensación de bloqueo. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es importante que se sepa, que anatómicamente ya hay una relación ahí, ¿vale? De una compensación. Bueno, pues empezamos a trabajar primero boca abajo, la puse y estuvimos trabajando, bueno, por ciertos puntos de liberación, de acupresión y de trabajo de los puntos Shu antiguos. Trabajé muy en especial el pulmón, el diafragma y el corazón. Son puntos que están justamente donde está la escápula, ¿vale? Pues son estos puntitos que hay aquí, esta zona que hay aquí, ¿vale? Está justamente muy pegadito a la zona de las vértebras dorsales, de 6 de 7 de 8 y esos son puntos que ahí trabajamos con bastante intención. Como está boca abajo, pues aproveché para hacer algo estructural, moví escápula, liberé un poquito el tejido que había ahí, pero no me sonaba mucho ese trabajo, así que boca arriba, trabajamos boca arriba. Y empezamos a trabajar sobre la cadera derecha. Al principio también algo estructural. Empecé a mover la pelvis, empecé a trabajar la pelvis con movimiento, con sacudida, con liberación de tensión y, y casi que ya lo único en un trabajo craneosacral. Es decir, coloqué las manos a ese nivel y bueno, empezó a acumularse mucha energía, mucha tensión en esa zona hasta que se fue poquito a poco disipando. Eh, Ella ya empezó a conectar con una sensación y una emoción, aunque no la exteriorizó, pero bueno, tuvo una sensación de reconocimiento de esa zona que había hacía tiempo que no la tenía. Seguidamente subí y trabajé a nivel diafragmático. Lo hice también estructuralmente, es decir, bueno, masajé la zona, trabajé la parrilla costal, trabajé sobre el diafragma y el estómago haciendo liberaciones y levantamientos para desbloquear un poquito esos órganos. Y le trabajé también mucho el sistema cardiorrespiratorio, ¿no? Que las costillas tuvieran esa flexión, extensión, esa amplitud, lateroflexión, para que poco a poco fuera descomprimiendo. Entonces, bueno, pues si os fijáis, iba en esa línea, ¿no? Trabajaba por aquí, entonces toda esta zona fue trabajada manualmente y de nuevo con una toma de contacto del cráneo sacral. Ahí sí trabajamos bastante también con una sensación, me acuerdo, energética profunda, de que, bueno, esta era como una sensación de bola grande, ¿no? Un dolor profundo, ¿no? Un bloqueo. Como es la primera consulta, quería seguir trabajando un poquito más para que me diera mi información el cuerpo, así que, bueno, la siguiente información fue sobre el pectoral. Eh, no me invitaba a movilizar tanto el hombro y la escápula, sino me invitaba más a profundizar primero sobre fibras musculares del pectoral mayor. Entonces estuvimos ahí en el subclavio, que está justamente un musculito que está debajo de la clavícula. Estuve trabajando a nivel de masaje profundo del pectoral, a ver si conseguimos liberar. Y trabajando esa zona, pues la paciente me recordó de que hacía unos meses pues había sufrido una especie de pulmonía fuerte y se había quedado afectada. Y esa sintomatología yo no la tenía en cuenta. Entonces, bueno, pues a través de ahí, de esa información, que era a mí lo que me sugería, pues empecé a trabajar un poquito más a otro nivel. En vez de compresión hacia el músculo, pues a movilizar o intentar que esa tensión, ese bloque de energía que había en esa zona, pues se disipara. Pues muchas veces cuando hay pulmonía lo que pasa es que los tejidos se pegan uno al otro, ¿no? No lubrican como tienen que lubricar porque había una inflamación, entonces la pleura, la bolsa serosa que cubre pues digamos que tiene una tensión. Los órganos son articulaciones viscerales, tienen su sistema ligamentoso, entonces también se afectan cuando ha habido una patología externa o una causa interna. Es decir, que me focalicé mucho en ese trabajo de descomprimir toda la zona del lóbulo izquierdo, el lóbulo superior izquierdo. Es como que la zona de arriba estaba muy adherida, sí, esa palabra, era una adherencia muy fuerte. Entonces empezamos a trabajar primero con movimientos rítmicos para buscar ahí un poco esa liberación y después ya un poco más de esa toma de contacto hasta que se soltara. Encontró una mejoría a priori ya con esa sensación, pero el cuerpo me seguía todavía dando la señal de que la zona de la garganta era importante trabajar. Mira, aquí hay una cosa interesante. En patologías mecánicas de brazo, yo creo que no hay que olvidar nunca la zona hioidea. El hioide es un huesecito que está por encima de la nuez, de la garganta,
y es un músculo llave, un hueso llave, porque tiene una conexión pues con la zona superior y con la zona inferior. Es decir, tiene musculatura supraoidea que está por encima, que engancha con mandíbula, y tiene infraoidea y homoidea, que es decir, que va hacia clavícula, que va incluso hacia escápula. ¿Vale? O sea que imaginaros esta zona, esta llave de acceso, igual que la sacra, tiene que tener una liberación. Bueno, pues entonces el trabajo fue eso. Escuché el diafragma de esa zona. El de escuchar el diafragma es simplemente a ver qué posición me lleva ese hueso. Y el hueso me llevaba efectivamente hacia una retracción. Estaba metido hacia adentro, estaba como incrustado. Eh, bueno, costó bastante sentir una liberación. Pero lo más importante, y creo, de esta primera consulta fue que la paciente, al yo explicarle qué sensación tenía de esa retracción, era como, le expliqué, era como si tuviera esa palabra metida dentro, esa forma de tragarte la saliva, esa forma de no expresarte. Entonces fue cuando entró en una liberación somatoemocional. Para ella fue muy importante esa liberación somatoemocional porque antes no la había hecho, no la había sentido, no tenía ese bloqueo y entonces entendiendo ella también que esa estructura tiene que estar libre para esa movilidad, pues dio pie a que se liberara emocionalmente. Entonces ahí tuvimos un trabajo interesante emocionalmente con esa diafragma, con esa estructura. Cuando conseguimos terminar el trabajo de liberación somatoemocional, para finalizar esta primera sesión quise trabajar sobre la boca. Ella se había puesto un aparato corrector en los dientes. Dice que en principio no le hacía demasiada importancia al cambio de la mordida, pero trabajando en la boca, pues el palatino, que es un huesecito en el lado izquierdo, está en bilateral, pero en el lado izquierdo de arriba, ¿eh? Tenía una tensión muy, muy fuerte. Entonces empezamos a trabajar para desbloquear un poco la estructura de la boca por la parte interna superior. Bueno, pues empecé el palatino y ahí hubo un descuelgue muy grande. Fue como si de repente se cayera ahí un peso importante y se desencajara, no tanto se desencajara la articulación del ATM y del temporal, sino fue como un desbloqueo de aquí tan grande que también provocó que en el lado derecho pues se liberara. Esa sensación a ella le produjo pues, primero asombro y después una sensación de frescura en la boca y de poder expandir la garganta también que le ayudó a entender la conexión que había. Em, Trabajé, para finalizar la consulta, trabajé con un punto de acupuntura. En este caso, pues bueno, como sabía que también a nivel emocional era importante, pues casi que la puntura fue enfocada en ese sentido, ¿no? Bueno, trabajé 20 de UMAE, que está por aquí, trabajé el 17 de REMAE, que está en el esternón, trabajé el 4 de intestino grueso, trabajé el 11 de intestino grueso, y el punto que más también le sintió liberación fue el 5 de Sanchao, que está aquí en medio, ¿no? Y ahí sintió un calambrazo súper fuerte en el hemilateral que le afectaba. Así que bueno, pues la puntura estuvo como unos 10 minutitos ahí mientras recibía al otro paciente. Y por ahora, bueno, el pulso se le bajó, ella siguió en su estado de liberación somatoemocional un ratito más, ya sin el diálogo conmigo, sino, bueno, pues en su proceso. Y poco más. Ha sido una consulta muy bonita. Me gusta exponerla como primer caso porque hay una relación interesante de estos bloqueos de hombro a nivel emocional. Esa persona estaba en un estrés emocional muy fuerte. A nivel de conexión de partes periféricas, cadera, palatino, hioide. A nivel de conexiones viscerales, diafragma, hígado estaban en tensión y por supuesto a nivel somatoemocional, ¿no? Que ya lo he explicado. Entonces, bueno, quizás te ayude este vídeo a entender un poco también esta posibilidad de entender la mecánica del cuerpo. Eh, Puede ser que tu dolor de hombro sea por un traumatismo y por un movimiento repetitivo, entonces habría que enseñar al cuerpo a moverse de nuevo. Puede ser que no hayamos encontrado la causa, o entonces quizá habría que reconducir la energía de esa dirección o ese vector de traumático. Y puede ser también que haya que pensar en más estructuras, ¿no?
esta ha sido la primera consulta que he tenido. Quizás la próxima vez que nos sentemos otra vez haya que trabajar más zonas, ¿no? Que no han sido relevantes en esta primera, ¿no? Pero bueno, después de las consultas siempre suelo facilitar unos cuantos vídeos de recomendación que están en mi canal de YouTube, que bueno, son cortitos, son muy fáciles y para, bueno, pues para potenciar un poco esa movilidad. Así que dejo ahí unos cuantos días y unas cuantas semanitas de que la persona siente el trabajo, que haga los ejercicios propuestos, sobre todo que se escuche, si ha habido una liberación somatoemocional, pues que escuche ese proceso y bueno, pues a la espera de la siguiente sesión. Nada, me pareció muy bonito este primer caso de hombro y ya digo que no tiene que ser como el tuyo, pero sí que haga abrir un poquito más puertas y vías de trabajo. Hasta aquí mi primer enfoque. Es un primer vídeo cortito. Cualquier duda o sugerencia estoy totalmente abierto a poder escucharla y si eso hace que ayude al paciente, a la paciente es mucho mejor. Nada, nos encontramos en el siguiente caso clínico que abordaremos dentro de poquito. Muchas gracias, un saludo.